Listo, creo que al parecer no estaba grabando. Les decía, este tema es un poco extenso porque conlleva dos materias conjuntas, que son la materia penal y la materia fiscal, por lo cual, pues es el tema un poco extenso y nos va a llevar este tiempo. Es mucha información, sin embargo, como estoy consciente de que hay personas que no son abogados y no son contadores o algún cliente o invitado que nos esté viendo posiblemente no entienda mucho de los términos, pero pues no se estresen al respecto. Digo, al final esta capacitación es también meramente informativa, entonces es para que amplíen un poco su conocimiento, pero si hay términos que no les terminan de quedar claros y demás, me lo pueden preguntar al final o bien les digo, no se estresen porque sí es mucha información. De hecho, la información con la que empezamos es información que quien estudia derecho te lo imparten dentro de las materias de penal y te lleva 1 o 2 semestres a aprenderlo. Entonces, por eso les digo, yo les voy a dar como un repaso muy rápido, pero no pasa nada si hay por ahí algún concepto que de pronto no estamos comprendiendo del todo. Tranquilos, es como pues mucha información y son pues al final materias muy especializadas. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito en primer lugar, pues aprendiendo un poco más acerca de los delitos, las generalidades, qué conforma un delito, cómo se considera un delito, para después pasar ya propiamente a lo que es este tema de delito de contrabando. En términos generales, podemos decir que un delito es una conducta que puede ser una acción o una omisión. Puede ser típica, antijurídica, culpable y punible. Estos conceptos son meramente teóricos del derecho penal. Los vamos a desglosar a grosso modo para que poco a poco puedan entender un poquito más pues de la terminología sobre todo. Quizás alguna ya la habrán escuchado, otra a lo mejor la primera vez que lo escuchan, pero bueno, es así como la teoría del delito maneja a lo que nosotros en el vocabulario común conocemos como un delito en general, ¿no? Así como un elemento del delito es la conducta. Para que un delito exista es necesario que se produzca una conducta. Ya les había dicho que esta conducta también puede ser de omisión, de acción o de omisión, y puede ser también en un hecho material, exterior, positivo o negativo que se produzca por el hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor podemos decir una conducta de hacer, es como estamos viendo en la imagen, alguien que va y sustrae una cartera, ¿no? Pero alguien de no hacer, que pues a lo mejor esta persona tiene un cómplice y está viendo, o sea, eh, el hecho de que esté solo mirando el delito o que él haya sido el autor intelectual de ese delito, pues también no es que propiamente le haya ido a sustraer la cartera, pero a lo mejor capacitó a esta persona para ir y le dijo, oye, esta persona trae X cantidad de dinero en el pantalón, la acabo de ver salir del banco, tú ves, ¿no? O sea, no fue una acción, pero sí una omisión y al final, pues de todas formas participó en esa conducta, ¿no? La tipicidad es la descripción que hace la ley de una conducta o hecho que estima, bueno, actos que se consideran antijurídicos o dignos de una sanción o una pena. Traducido, ¿qué es esto? Pues la tipicidad es que te describa cuál es el tipo, ¿no? O sea, la privación de la libertad, ¿no? O sea, a quien sustraiga sin consentimiento, digo, no me sé textualmente cómo viene el Código Penal, pero quien sustraiga sin consentimiento de otra persona un determinado objeto, eh, quien cause alguna lesión, etcétera, esa es la tipicidad. ¿Qué es lo que te establece? Y pues aquí hay unos ejemplos por ejemplo, de extorsión, de robo, de secuestro, de daño en propiedad particular, etcétera.
tenemos el tipo y la tipicidad, que es otro elemento del delito. El tipo es la descripción de una conducta u hecho delictuoso y la tipicidad es la adecuación exacta de esa conducta con el hecho o tipo descrito en la ley. Es decir, pues siempre ya son temas ya muy, como les decía, muy especializados, pero cuando llega a hacerse la comisión de un delito, pues sobre todo si, digamos, no agarraron a la persona en el acto de realizar el delito, pues se tiene que verificar, ¿no? O sea, si realmente robó el coche, si realmente le robó a esta persona, si realmente se configuró un secuestro, o sea, hay como ciertos elementos de cada uno de los delitos que pues en este caso los abogados o las autoridades respectivas pues revisan para ver si se configura un delito. Entonces, esa es la tipicidad, ¿no? Es que esta conducta que haya cometido X persona se adecue al supuesto de la ley. La antijuridicidad. La antijuridicidad es una conducta, bueno, más bien, una conducta se considera antijurídica cuando viola las normas legales que están establecidas para proteger derechos o la seguridad de las personas, es decir, que se ocupa de determinar si es un acto contrario a derecho o no. La culpabilidad es la posibilidad de que se pueda reprochar a una determinada persona y con conciencia de que pues realizó algún acto contrario a derecho, la realización de una conducta delictiva por haber o por haber producido algún daño, ¿no? O sea, como les digo, estos son como elementos que constituyen a los delitos, terminologías que se usan dentro del argot del derecho penal, y es como toda la parte que se tiene que analizar para ver si una conducta es delictiva o no. Acá hay otro elemento, pero este es un elemento secundario, que es la punibilidad. Y este elemento consiste en el merecimiento de una pena en función o razón de la comisión de un delito. Entonces, igual, la punibilidad de cada delito pues es diferente dependiendo del grado de, pues, de la intención del delito. O sea, no van a la punibilidad de el robo de 500 pesos no va a ser quizás la misma que el de 5 millones de pesos, ni tampoco va a ser igual a un homicidio, ¿no? Entonces, igual la punibilidad pues va a variar dependiendo del delito, del grado en que fue, digamos, gravoso, si fue culposo, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que tiene que evaluar en su momento pues la autoridad o quien vaya a dictar la sentencia respectiva eh, respecto a pues el tipo de delito, ¿no? Y bueno, la pena ya como tal es la sanción que le corresponde a la comisión de un delito, ¿no? Aquí en México, pues como todos sabemos, solamente son penas corporales o penas pecuniarias, penas económicas. En otros países, pues existe la pena de muerte, pero bueno, igual, en cada sentencia, al final, pues tienen que decir qué tipo de pena se les va a imponer, ¿no? A veces puede ser ambas, puede ser en este caso, en el caso de México, la corporal y la económica, ¿no? El resarcimiento del daño, el pago de una multa, etcétera, o pues no sé, 10 años de prisión, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es parte integrante de un delito. Ahora bien, ya entrando un poquito más en la materia, tengo que decir que, pues digamos que la mayoría de los delitos están contenidos en el Código Penal Federal. Sin embargo,
hay determinadas excepciones, como lo es el caso de los delitos fiscales, que se considera un delito especial porque no se encuentra regulado en dicho ordenamiento. Digamos, a todos los demás que se les puede imaginar, los más comunes sí están en el Código Penal, pero en este caso, pues sí, en este caso está en su propia regulación, que es el Código Fiscal de la Federación. Aquí, como les comentaba, los delitos fiscales están en el Código Fiscal de la Federación, en el título 4, denominado de las infracciones y delitos fiscales, capítulo 2. Aquí, pues vamos a decir como de manera general, también entraría dentro de los delitos económicos, porque al final el perjuicio que se causa, el daño que se causa, pues es un tipo pues económico, ¿no? O sea, por ejemplo, la evasión de impuestos, por decir alguno, pues lleva una repercusión económica, ¿no? Más que si se atenta contra la vida o contra la salud, contra cualquier otro concepto como es en otros delitos. En este caso, pues impera por el tema económico. Es por ello que aquí podemos ver como la descripción de de los llamados delitos económicos, que dice son actos delictivos cometidos con engaño, con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros. Tales como la apropiación indebida de activos, la manipulación contable, la estafa, el soborno, la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la posición abusiva de mercado, etc. Igual como también les acabo de comentar, dentro de los delitos pues están los bursátiles, los fiscales y los aduaneros. En este caso pues nos vamos a enfocar dentro de los fiscales a uno en particular. Entonces ya vamos a entrar en la materia del delito de contrabando. Al igual que como les comenté en un principio, es un tema extenso. Y la razón es que son varios supuestos. Ustedes le dan una leída rapidísima al capítulo de delitos y específicamente el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. En adelante van a ver que trae muchos supuestos de delito de contrabando, porque contempla el delito de contrabando, la presunción de contrabando y el equiparable al contrabando. Entonces son muchos supuestos que engloba el Código Fiscal de la Federación, que los vamos a ver, no todos, porque la verdad es que sí lo haría todavía más extenso la capacitación de hoy, pero sí vamos a ver una gran parte de estos supuestos que están establecidos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar como por la generalidad de lo que se considera que es un delito de contrabando. Y el delito de contrabando lo comete aquella persona que introduzca al país o extraiga de él mercancías, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias. Como les comentaba, pues es un daño al final económico, ¿no? O sea, no te pago las contribuciones que debería de pagar, ni las cuotas compensatorias por determinada mercancía, entonces obviamente yo estoy obteniendo un beneficio pues indebido, ¿no? Que se introduzcan estas mercancías o se extraigan sin permiso de la autoridad competente, o bien que estas mercancías sean de importación, exportación prohibida, ¿no? O sea, evidentemente quien importa y exporta droga, pues no lo va a reportar, ¿no? O sea, es un material, una sustancia prohibida y pues no lo va a pasar por las autoridades, o bueno, quién sabe, ¿no? Por las autoridades aduaneras respectivas, ni tampoco va a pagar las cuotas compensatorias que debería pagar. También comete el delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de zonas libres
al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregados legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. ¿Qué es un recinto fiscal o fiscalizado? Pues es donde la autoridad fiscal en términos coloquiales, resguarda una mercancía, ¿no? Entonces, mientras pues, están revisando determinados requisitos y demás, tienen como lugares establecidos que por las aduanas, y me parece que también hay personal del SAT ahí. Entonces, es todo un protocolo para sacar una mercancía de ahí. Entonces, pues quien lo sustraiga sin el permiso, pues también está incurriendo en el delito de contrabando. Y pues esto, ¿no? Quien las interne procedentes de zonas libres al resto del país. Ok, los supuestos que vimos anteriormente es como tal lo que el Código Fiscal considera que es un delito de contrabando. Sin embargo, también puede haber otro tipo de conductas de acción o de omisión, ahorita lo vamos a ver, que pudieran presumirse que se está cometiendo este delito. Entonces, tenemos acá otros supuestos donde nos dice, ¿no? Se presume que se está cometiendo el delito de contrabando cuando se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su introducción al territorio nacional o en la internación de la franja o región fronteriza al resto del país. Así como lo menciona, pues es introducir mercancías sin tu documento aduanero y incluso cuando se interne dentro de la franja que hay marcadas en territorio nacional. No recuerdo la verdad el kilometraje, creo que son 20 kilómetros lo que comprende esa franja fronteriza, pero incluso ahí si tú ingresas una mercancía hasta ese límite, pues también sin documentos, obviamente, pues también la autoridad ya estará presumiendo que estás cometiendo el delito de contrabando. Dice, cuando se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior. Esta es similar a la anterior, solo que tratándose específicamente de vehículos. Y pues esto, como lo sabemos, porque por el tema de que pues muchas personas traen al país vehículos procedentes de Estados Unidos, es que igual, ¿no? O sea, si detectan este tipo de vehículos dentro de la zona que marca, los 20 kilómetros en cualquier dirección en línea recta, sin la documentación, pues también se estará considerando que ese vehículo fue ingresado al país, pues de contrabando, ¿no? Otra presunción del delito de contrabando es cuando no se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte respecto de las consignaciones en los manifiestos o guías de carga. También cuando se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas. También cuando se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto sin documentación alguna, ¿no? Entonces podemos ver que el contrabando no nada más es si yo traigo algo sin documentos, sin pagar mis aranceles, sin permiso de la autoridad, sino que además, bueno, vía terrestre, sino que además puede ser vía marítima. Si yo incumplo con alguno de estos elementos, pues también se está considerando el contrabando.
Cuando se encuentran mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente al tráfico de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero antes de su arribo. Cuando no se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para tráfico de cabotaje, y también de manera aérea, cuando una aeronave con mercancías extranjeras aterriza en un lugar no autorizado para el tráfico internacional, ¿no? O sea, no puedo traer un helicóptero con X mercancía, vamos a hablar, no sé, ropa de marca, y le pido al helicóptero que aterrice en el lugar que a mí se me ocurra, o sea, no, eso también ya es considerado como una presunción de contrabando. Las mercancías extranjeras que se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado para la entrada a territorio nacional o salida del mismo, y aquellas mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional que se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, tratándose de tránsito interno, o bien que no arriben a la aduana de destino o de salida 30 días después del plazo máximo establecido para ello. Digo, al final, como pueden ver, también son como reglas del derecho aduanero, de la parte aduanera, donde tienen ahí qué procedimiento se lleva, a qué lugar deben de llegar, el tiempo que deben de permanecer ahí, o sea, como se dan cuenta, o sea, también conjuga, digamos, una tercera materia que es la aduanera, el derecho aduanero, y pues esto también es sancionado de manera penal, ¿no? Pero pues ahí hay que revisar los supuestos que establece la ley para cada caso. También se va a presumir el delito de contrabando cuando se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento de régimen o la conclusión de las operaciones de tránsito en el caso de que presente el pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida, siempre que la consumación de tales conductas hubiera causado un perjuicio al fisco federal. También, cuando las mercancías destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercancía o a los locales autorizados, ¿no? Sigue siendo como también especificaciones aduaneras 100%. También, cuando se declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías, cuando se omita el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, salvo cuando el agente aduanal hubiese cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen en materia aduanera y comercio exterior, ¿no? Es decir, o sea, como les decía, no nada más es quien va y maneja el camión con la mercancía ilegal o quien va y no paga y demás, sino también es quien declara inexactamente la descripción o la clasificación arancelaria de las mercancías. Esta parte, la verdad es que es un poco delicada porque aquellos que se dedican a la parte de comercio exterior saben que la clasificación arancelaria pues no es fácil. Hay un catálogo inmenso de mercancías. Ahorita creo que más adelante viene un ejemplo donde vienen los numeritos y cada numerito es una fracción, subfracción del producto que estás manejando, ¿no? Entonces, si llega a haber un error en tu declaración, a veces sea pues por un dígito, ¿no? Pues ya estarías entrando en la presunción de contrabando, ¿no? Porque estás declarando inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías. Es decir, o sea, puede ser intencional o no, pero a mi consideración, pues sí es como, pues de cuidado esta fracción, ¿no? Ok, bueno, hasta ahí digamos que esos también eran los panoramas de la presunción de delito de contrabando. Sin embargo, a finales de 2021 hubo una reforma
al artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, donde hubo pues adiciones a esta presunción de delito y nos incluyen a la carta aporte. Entonces también se presume que hay delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital de Internet de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda al que se le incorpore el complemento carta aporte, ¿no? O sea, además de todo, si también omites tu CFDI y pues la carta aporte, pues también ya estás incurriendo en una presunción de contrabando, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito más adelante de la declaratoria como tal que hace la Secretaría de Hacienda cuando se lleva a cabo pues la comisión de un delito, pero el Código Fiscal, así como viene estructurado, te dice que bueno, les voy a dar como la intro rápido de esto. La declaratoria es que el SAT, digamos, percibe que hay la comisión de un delito y va a ir con el Ministerio Público a hacer una declaratoria de daño, por decirlo en términos generales. Entonces, puede, como excepcionalmente, no hacer esa declaratoria si el monto de la omisión no excede de los 225,000 pesos, 225,240 pesos, o del 10% de los impuestos causados, el que resulte mayor. También, digamos, la Secretaría de Hacienda se puede abstener de hacer esta declaratoria si el monto de la omisión no excede del 55% de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a la inexacta clasificación arancelaria, por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de impuestos generales de importación, de exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad, ¿no? O sea, es decir, si tú te equivocas, lo que les decía hace rato, ¿no? En la clasificación de tu mercancía y no excede del 55% de los impuestos que debes pagar, entonces te va a dar chance la Secretaría de Hacienda de decir, ok, o sea, te equivocaste, pero no voy a emitir la declaratoria de presunción de contrabando. Y entonces, pues yo lo entiendo más como, pues incluso si te autocorriges o haces algo así ante la autoridad, pues puede que diga, ok, bueno, se equivocó, pero no pasa nada, ¿no? No es que esté contrabandeando nada. Entonces, aquí les tengo justamente el ejemplo, digo, ese es un ejemplo muy sencillo, pero la verdad es que hay mercancías que de pronto son muchísimo más complejas de cómo se hace una clasificación arancelaria. Entonces, por ejemplo, tenemos el capítulo 1, que se refiere a animales vivos, la partida, que es la 001, referente a caballos, la subpartida 0101.2100, que se refiere a una subdivisión, y la fracción arancelaria como tal, que es 0101.21.00.100W, que se refiere a caballos de carrera, ¿no? Entonces, aquí lo que se está importando son caballos de carrera, pero pues la clasificación arancelaria, digamos, es la última que les dije. Y si hubiese un error en respecto, o sea, que no diga que son caballos de carrera, que solo diga que son caballos, pues entonces a lo mejor el SAT te dirá, bueno, o sea, aquí hay una presunción, ¿no? De contrabando, pero si me corriges que son caballos de carrera, ok, considero que, y pagaste tus impuestos conforme a lo que vale importar un caballo de carrera, ok, entonces no hago esta declaratoria ante la autoridad. Ahora bien, lo que les decía, ya vimos la parte de lo que se considera el delito de contrabando, también el delito de presunción de contrabando, y ahora vamos a ver el equiparable al contrabando, ¿no? Que al final, pues también son todas aquellas conductas
que puede realizar una persona que ahorita, así como lo describa la ley, puede decir, o sea, ok, esta persona está cometiendo esta acción o esta omisión, entonces esto se encuadra dentro de lo que se considera delito de contrabando en el Código Fiscal de la Federación, por eso es equiparable. Bueno, como delito equiparable al contrabando, tenemos a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o precintos, tratándose de envases o recipientes, según corresponda, que contengan bebidas alcohólicas o importación prohibida, ¿no? Si se dan cuenta, este supuesto es como muy similar a los que hemos venido analizando anteriormente. O sea, si no traes tus documentos, si no tienes el permiso de la autoridad competente, en el caso específico de bebidas, pues que no traigan los marbetes o precintos, y que sean de importación prohibida, ¿no? O sea, cualquier, lo que les decía, ¿no? O sea, pues cualquier producto o sustancia que no esté permitida por la ley y que tú pretendas ingresarla, pues de todas formas también se considera equiparable al contrabando. Tener mercancías extranjeras de tráfico prohibido, pues también pueden ser, no sé, animales exóticos, no lo sé, me parece que también plantas, no es como que puedas traer así, aunque no sea droga, pero cualquier otra planta no puedes como que traerla así nada más, etcétera, ¿no? Ok, aquí también es importante señalar que en esta parte de cuando se hace equiparable el contrabando, no nada más es, digamos, para los particulares o para el agente aduanal en cuestión, ¿no? Quien está haciendo el trámite de la importación o la exportación, sino que también puede llegar a permear en los empleados. Entonces también se puede considerar que está cometiendo el delito de contrabando quien en su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, del Estado, bueno, en este caso ya Ciudad de México o de municipios, autorice la internación de algún vehículo, proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento. También quien importe vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país sin tener su residencia en dicha franja o región o sin cumplir los requisitos que establezcan los decretos que autoricen las importaciones referidas. Otro supuesto de equiparable al contrabando es a quien omita llevar a cabo el retorno extranjero de vehículos importados temporalmente o el retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos, ¿no? O sea, es decir, yo no puedo decir, a lo mejor, recuerden que, por ejemplo, aquí existe el IMEX, ¿no? Que es la industria manufacturera. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ay, voy a traerme, no sé, 50 Audis, porque aquí les voy a hacer un proceso de maquila, los voy a hacer y en 6 meses los tengo que retornar al extranjero, pero resulta que sí, me traigo 20 Audis, pero pues ya los Audis ya nunca salen del país, ¿no? O sea, ya me los quedé yo. Entonces, ese acto también se considera un delito de contrabando. ¿Por qué? Porque yo estoy incumpliendo, ¿no? O sea, yo, sobre todo esas personas que están bajo el régimen de IMEX, digamos, pues tienen ciertas reglas y dentro de esa pues es como la temporalidad, ¿no? O sea, la finalidad de ese programa pues es maquilar, o sea, fomentar la producción en México, etcétera, pero pues al final tienes que retornar la mercancía. Entonces a eso se refiere, ¿no? O sea, y en específico de vehículos, o sea, ok, tú puedes traerlos,
de manera temporal, pero los tienes que devolver al cabo de cierto tiempo, ¿no? Por eso es que dice que se trata de importaciones temporales de vehículos y pues de lo contrario, pues estarás incurriendo en un delito, ¿no? También es equiparable al contrabando. Cuando se retire de la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos los marbetes o en su caso los precintos, ¿no? Pues igual creo que ahí es muy claro, si está en un almacén, no sé, 200,000 cajas de vino y de pronto no cumple con los marbetes y los precintos y son sustraídos, pues también es claro que ahí hay un contrabando. También hay sanciones para los exportadores o productores de mercancías, porque siendo exportador o productor que certifique falsamente su origen con el objeto de que se importen bajo un trato arancelario preferencial a territorio de un país con el que México tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional, ¿no? O sea, a lo mejor tú eres, no sé, no se me ocurre qué será. Pues por el origen, a lo mejor, no sé, tú eres exportador de tequila, pero a lo mejor un tipo de tequila reposado vas a pagar más impuestos que por el tequila natural, destilado de no sé qué, entonces tú lo certificas falsamente de manera que obtengas, ¿no? Lo que dice el trato arancelario preferencial, es decir, ¿no? O sea, que pagues lo menos posible por esa certificación, ¿no? Cuando tu producto realmente debería de pagar más, ¿no? Entonces, también ese acto también puede constituir un delito. Quien en general presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada. O sea, aquí ya está hablando de manera genérica, ya no sé si es el pedimento, si es el CFDI, si es la certificación, si es el permiso ante la autoridad, si es lo que sea. Si es falso, que tenga relación con las mercancías, pues ya también estás incurriendo en esta presunción. Quien viole los medios de seguridad utilizados por las personas autorizadas para almacenar o transportar mercancías de comercio exterior o tolere su violación. Aquí, como podemos ver, está la acción y la omisión. O sea, la acción de quien viole los sellos, hay sellos, candados, o sea, tienen como igual ciertos pues mecanismos de seguridad, los contenedores, los trailers, pues justamente para el resguardo de las mercancías. Entonces quien llegue y rompa por decirle un seguro, un candado, como tenga el nombre que sea, y también como diciendo quien tolere su violación, o sea, a lo mejor alguien supo, el chofer supo que abrieron de manera clandestina el candado de una caja de tráiler y no dijo nada, ¿no? O sea, entonces también ahí dijo, bueno, ok, ya vio, a lo mejor lo abrieron, lo volvieron a cerrar, o sea, sacaron la mercancía, lo volvieron a cerrar y no dijo nada, bueno, pues también ahí está incurriendo en esta presunción. Y pues también tenemos el contrabando calificado. Digamos que el contrabando calificado se realiza, voy a decirlo en términos coloquiales, cuando hay como una agravante. O sea, que no nada más es yo voy y sustraigo las mercancías del tráiler, ¿no? Lo que acabamos de decir. Sino que además, en este caso vamos a ejemplificarlo así, con violencia física o moral, ¿no? O sea, además llegó y golpeó al chofer o lo amenazó con una navaja, con una pistola, yo qué sé. Entonces, además, ahí ya estamos entrando a un contrabando calificado. También, si este acto se realiza de noche o por un lugar no autorizado para la entrada o salida del país de las mercancías.
También, pues sabemos que a veces en nuestro país o en cualquier otro país sucede esto, que pues está muchas veces coludida la autoridad, ¿no? O sea, para poder llevar a cabo un delito, también hay autoridades, funcionarios coludidos y entonces, no, perdón, aquí es al revés. Si tú llegas y te ostentas como una autoridad, ¿no? Si a lo mejor tú dices, no, pues yo tengo tal cargo de aduana y por eso, a ver, permíteme, voy a ir a inspeccionar tu mercancía. Y entonces, bueno, eso también es, pues es delito, ¿no? O sea, porque además te estás ostentando como en un cargo que pues que no te corresponde. Usando documentos falsos, una vez más, o sea, a lo mejor para hacer caer en el error o en el engaño, a lo mejor al transportista, tú te haces pasar por un agente aduanal y además usas documentos falsos ahí con el sellito del SAT, con el logo de aduanas, etcétera, y pues no, también ahí es otra, digamos, agravante, digo, no sé si sea correcto decir agravante, pero bueno, es un elemento para considerarlo como calificado y que sea ejecutado por 3 o más personas. En general, en cualquier delito donde se esté diciendo que sea ejecutado por 3 o más personas, ya habla de delincuencia organizada. Entonces, es decir, ¿no? O sea, ya no nada más fue una persona con la pistola aquí a interceptar al chofer del tráiler, sino que se puso de acuerdo con otras personas para uno cerrarle el paso, otro amarrarlo, otro no sé qué, y el otro fue a abrir el camión, y el otro llegó con la camioneta y se llevó las cosas, no lo sé, ¿no? Entonces, ya cuando son 3 o más, pues ya les digo, en términos generales, ya se considera delincuencia organizada. Entonces, pues también eso es un motivo para considerar el contrabando es calificado. Ok, entonces, bueno, ya vimos como las generalidades del delito de contrabando. El delito, recuerden la presunción, eh, el delito equiparable y ya último vimos los elementos que constituyen como tal al delito calificado. Como les comentaba, aquí me regreso un poco, pero como les comentaba, los supuestos tan solo de presunción de contrabando, me parece que son 23 supuestos, entonces no los vimos todos porque creo que se iba a ser muy tediosa la exposición, pero en general es para que se den una idea, ¿no? De todos los supuestos que conlleva el supuesto contrabando, ¿no? Y que recuerden que no nada más lo comete, o sea, quien lo ejecuta, sino quien omite, quien participa de cierta forma, quien omite declarar, quien omite presentar si se omite presentar el CFDI con el complemento carta aporte, si se emiten documentos falsos, o sea, es como toda una serie de supuestos que no nada más conllevan a una sola persona y a una sola área, ¿no? También recuerden que se puede llevar a cabo en la franja fronteriza, eh, también por vía marítima, por vía aérea, por vía terrestre. Entonces, como pueden ver, pues es muy amplio los supuestos que establece el código para pues, regular o evitar este tipo de delitos. Pero pues justamente considero que pues se debe a eso, ¿no? Al tráfico constante que hay de mercancías, que obviamente pues muchas de ellas son legales, pero pues por algo está ahí establecido en el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, como les decía también hace unos minutos, eh, pues en este caso, al hacer un tipo de daño, de omisión, de declararlo mal, de no pagar los impuestos respectivos, de pagar menos, etcétera, eh, pues el daño que se está haciendo es económico y pues aquí en este caso la víctima u ofendido
pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así, nuestro artículo 92 del Código Fiscal de la Federación nos dice claramente: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este código. Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos. Aquí es un poco lo que nos hemos adelantado de la parte de la declaratoria. ¿Qué pasa? Digamos, en un supuesto en que la autoridad ya se dio cuenta que incurriste en cualquiera de los supuestos que vimos, y dice: ok, ya tengo entendido que Pepito Pérez cometió delito de contrabando, o presumo que cometió delito de contrabando, entonces voy contigo, MP, o fiscalía, o digo, no está ahí como especificado, pero bueno, voy a hacer mi querella, y entonces para que proceda, o sea, ya, digamos, ya está detectado, ya tienen quién fue, cómo, cuándo, etcétera. Entonces van y formulan la querella. Aquí, en este caso, es como, les voy a decir algo. La querella, para aquellos que no están familiarizados con el término, es, digamos, similar a una denuncia, pero quien la formula va a formar parte del procedimiento que se lleva a cabo, en este caso, pues la secretaria de Hacienda, ¿no? Entonces, ella, digamos, no quiero utilizar el término denuncia, pero va a formular esta querella ante la autoridad y va a intervenir en el proceso, ¿no? Porque pues a ella al final es la interesada en que se haga el resarcimiento de ese daño causado, ¿no? Entonces, a diferencia de una denuncia donde no necesariamente, o sea, no vas a ser parte de, o sea, tú a lo mejor denuncias el robo, pero no vas a ser parte del proceso como tal, ¿no? Entonces, la Secretaría de Hacienda va a formular querella, pero aquí dice entre paréntesis solo en determinados casos. ¿Por qué? Porque no vienen los supuestos en el Código Fiscal solamente en qué casos va a formular querella. No es en todos, eso sí, ojo, pero bueno, está establecido ahí el supuesto de qué fracciones serían en las que sí puede acudir a formular la querella. Va a declarar que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir un perjuicio, ¿no? Entonces, como resultado de ese daño económico que se le hizo por la importación, exportación de mercancías, por haberla presentado, pues no por los medios permitidos, etcétera, todo lo que hemos visto, pues va a decir, ¿no? O sea, el fisco federal ha sufrido un X daño, ¿no? Y seguramente va a poner la cuantía. Va a formular la declaratoria correspondiente. Era lo que les comentaba hace ratito en la lámina de esta declaratoria. En los casos de contrabando de mercancías por las que no deba pagarse impuestos y requiera permiso de autoridad competente, o de mercancías y de tráfico prohibido. Digamos que esta declaratoria es un mero, una mera formalidad que establece pues el código como tal para este tipo de casos, ¿no? Entonces, y lo que decía, ¿no? Que hay determinados supuestos que si tú no excedes el monto, o que si te corriges y demás, entonces puede abstenerse de presentar esa declaratoria, pero esa declaratoria sí o sí tiene que existir, digamos, para que se lleve a cabo el proceso penal, ¿no? Ok. Justamente para que la Secretaría de Hacienda pueda proceder penalmente y pueda decir: oye, el fisco resintió un daño
por el acto que realizó esta persona, pues tiene que haber previamente también una cuantificación del daño. Entonces, pues la ley nos dice que en los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratorio de perjuicio y el daño o perjuicio sea cuantificable, la Secretaría hará la cuantificación correspondiente en la declaratoria o querella, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? O sea, ella va a decir, sí, me hizo X daño por una mercancía y a lo mejor va a decir, no, es equivalente a 3 millones de pesos o lo que sea, ¿no? O sea, ella tiene que estimarlo, pero además, pues tiene como que justificar, ¿no? O sea, como de dónde o por qué sacó esa cuantificación de daño. También dentro de, pues dentro del, ya hablando un poquito del proceso penal, puede haber libertad provisional en lo que pues digamos se hace el dictado de la sentencia. Digo, la verdad es que no soy penalista, pero pues digamos les está dando como el panorama muy general. Se puede conceder la libertad provisional, excepto tratándose de delitos graves, cuando el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprende en su caso la suma de la cuantificación, las contribuciones adeudadas, la actualización y recargos que se hubieran generado y bueno, apreciando que la caución que se otorgue no va a sustituir a la garantía del interés fiscal, ¿no? También, por otra parte, también cabe la posibilidad de que la autoridad eh, dicte providencias precautorias, ¿no? Y esto es en caso de que el imputado es la persona, digamos, acusada, no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en todos los casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el mismo monto que correspondería a la providencia precautoria. Entonces, pues como podemos ver, esto lo va a hacer la autoridad como una, pues sí, como diciendo, como una medida cautelar, ¿no? O sea, esta persona no tiene para pagar, o sea, a lo mejor por X o Y se implicó en este tema del contrabando, lo detienen, se dan cuenta que fue esta persona, y entonces, pues lo que procede es, bueno, obviamente le van a reclamar el pago del daño, a lo mejor le dicen esto, ¿no? Son 5 millones de pesos, la persona va a decir, no tengo los 5 millones de pesos, entonces, pues lo que les va a fijar el juez es la medida cautelar consistente en una garantía económica. Perdón, es que estaba aquí algo en el chat. Ok. Como todo delito, y como habremos visto desde los elementos del delito en general que vimos, pues todo delito conlleva una pena. Entonces, el delito de contrabando está sancionado con pena de prisión. Y este es de tres meses, puede ir de 3 meses a 5 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas es de hasta 1.603.000 pesos, 710 respectivamente, o en su caso, la suma de ambas es de hasta 2.405.000 pesos, 540. Como podemos ver, así que la base para determinar la pena de prisión, pues es la cuantía.
Entonces, y no cualquier cuantía, la cuantía del monto de las contribuciones, claramente lo dice, monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas. Entonces, si está dentro de ese parámetro del 1.603.000, o que la suma de tu contribución y la cuota compensatoria, porque son cosas distintas, te suman los 2.405.540, entonces es posible que dicten una pena de 3 meses a 5 años. Otro supuesto es de 3 a 9 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas excede de 1.243.590 pesos, o en su caso, la suma de ambas excede el 1.865.370 pesos. También, de 3 a 9 años, cuando se trate de mercancías de tráfico que haya sido prohibidas por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este es un precepto como muy en específico, porque justamente habría que ver cuál fue ahora sí que el decreto presidencial por el cual señala que pues determinadas mercancías son prohibidas, ¿no? O sea, digo, la verdad es que no tengo un ejemplo claro en este momento, pero si mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dijera que es de importación prohibida las fresas, pues entonces, y yo importo fresas, pues entonces ya estaría incurriendo en el delito de contrabando. También va a haber pena de prisión de 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias emitidas con motivo del contrabando. Bueno, como podemos observar, pues han sido muchos supuestos los que establece el Código Fiscal de la Federación. Son muchos supuestos, son muchos sujetos, son diversos sujetos los que pueden llegar a cometer este delito, y por tanto, pues hay diferentes criterios de interpretación, porque pues ya habrá habido algún caso o muchos casos de situaciones en los que se ha considerado el contrabando o alguna violación a algún determinado derecho, etcétera, y pues ya ha habido pronunciamientos por parte de la Sala de la Suprema Corte, y pues vamos a revisar alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos aquí, este fue emitido por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Es una jurisprudencia que dice en su rubro, ¿no? Contrabando, el artículo 104, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2011, no vulnera el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal. Se advierte que para la actualización del supuesto que determina la aplicación de pena de 3 meses a 5 años de prisión como consecuencia jurídica de la comisión de delito de contrabando, se requiere que el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias se ubique en el rango de 876.000, o que en su caso la suma de ambas haya sido de hasta 1.314.320. Aquí, bueno, antes de seguir, es importante mencionarles que estos importes, como pueden ver, cambian. O sea, no es el mismo porque ya es una jurisprudencia que ya tiene tiempo que salió. Si se dan cuenta, los importes ya son diferentes. Estos se van reformando. Generalmente es cada año se va actualizando el importe. Viene a veces determinado en resolución miscelánea, a veces viene en la modificación que se hace cada año a
a la legislación fiscal, pero digo, ahora sí que para que si un día tienen curiosidad de checarlo, estas cifras nunca van a ser las mismas, siempre se van a estar actualizando, pues conforme al índice nacional de precios o a la UMA, bueno, ahí viene dependiendo cuál es el factor de actualización. Bueno, ahora bien, la parte como importante de esta jurisprudencia, ahora bien, a pesar de no precisar el monto mínimo de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, la norma penal no tiene el carácter de vaga o imprecisa, porque racionalmente, desde el punto de vista lógico, se entiende que el parámetro inferior es la cantidad mínima cuantificable. O sea, es decir, seguramente aquí alguien se amparó y dijo, oye, pues es que, pues sí, pero no, me das tus montos, el inter de en cuál el monto de las contribuciones ya se considera pues una pena corporal, pero no me dices cuál es el monto mínimo. Y aquí te está diciendo, pues es que no hay como tal un monto mínimo, pues tu monto mínimo es como este rango, ¿no? En ese caso eran 876,000 pesos. Ya si tú rebasas el monto de tus contribuciones o tus cuotas compensatorias omitidas rebasan ese monto, pues ya, o sea, es muy clara la ley, que es como la cuantificación que se tiene para esa pena, ¿no? En particular. Aquí tenemos también otra jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte, que habla de que no se vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. Se refiere al artículo 103, fracción segunda, que prevé que se presume el delito de contrabando cuando se encuentren vehículos extranjeros fuera de la zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas sin documentación aduanera que acredite su introducción a territorio nacional. Aquí respecto a esto nos dice que este supuesto de ley no vulnera el principio de presunción de inocencia. Esto porque, bueno, la presunción de la comisión del delito de contrabando dice, si bien no es absoluta dentro de la dinámica del procedimiento penal, el sujeto activo está en posibilidad de demostrar que la introducción del vehículo se hizo cumpliendo con los requisitos que exige la ley aduanera mediante la exhibición de la documentación respectiva. O sea, aquí también lo que se entiende con este criterio es que, ok, tú ingresas tu vehículo y a lo mejor, ¿no? O sea, te detienen porque piensan que es de contrabando, pero si tú demuestras, o la autoridad te está diciendo, ay, o sea, no me estás acreditando que es tuyo, o sea, lo ingresaste fuera de estos 20 kilómetros en línea recta, etcétera, etcétera. Pero tú al final logras acreditar así de, oye, pues sí, pero mira, yo traigo esto, o a lo mejor no me revisaron donde me tenían que revisar, y aquí está la documentación y el pago y lo que sea. Ah, bueno, entonces, ok, pues digamos que te podrían excluir, ¿no? O eximir de este principio de presunción, ¿no? Acá hay otro tipo de... Otra jurisprudencia, también es de la primera sala, cuyo título dice, contrabando presunto. El artículo 103, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal. Aquí, si se dan cuenta, es curioso que justamente la interpretación de los que hemos visto es respecto a la presunción de contrabando, ¿no? ¿Se acuerdan que hay muchos supuestos de lo que se presume que es el contrabando? Y yo creo que se debe a eso, ¿no? O sea, que son tantos supuestos y, digamos, tantas posibilidades de actos que pueden suceder,
que ya entró la Suprema Corte a esclarecer lo que ella, o sea, lo que ella interpreta de estos preceptos, ¿no? Pero justamente, o sea, coincide que es en la presunción de contrabando. Entonces, jurisprudencia nos dice, de lo anterior sigue que la descripción típica indicada es clara, precisa y exacta, ya que contiene los elementos necesarios para su acreditación, dotándose de certeza jurídica a los gobernados en la medida que pueden conocer la conducta que pretendió prohibir el legislador. A contrario sensu, de realizarse la conducta prohibida, se considera delictiva dicha acción. Ahora bien, en el ámbito de la doctrina penal, existen diversas clases de tipos penales que por su naturaleza son complementarios, es decir, que no son independientes, pues para existir requieren de la actualización de la aplicación de uno básico al que se incorporan ambos formando un tipo. Así, la descripción contenida en el artículo 103, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, configura un tipo penal complementario con los indicados elementos. De ahí que el artículo 103, fracción segunda, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política. Y a ver, un momento nada más. Este supuesto se refiere igualmente al, es que aquí no lo dice como tal, justamente quería como checar eso porque no lo dice como tal la jurisprudencia, pero este supuesto también se refiere al supuesto de los vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta. Igualmente, ¿no? O sea, también te está diciendo que no viola la garantía de exacta aplicación de la ley, ese supuesto. También me imagino que al ser recurrente el tema de la introducción de vehículos a México, sobre todo los provenientes de Estados Unidos, me imagino que como es recurrente ese tipo de circulación, digamos, de mercancía a nuestro país, pues es que es donde se ha explotado más estos criterios de la Corte. Igual, como lo podemos ver, una vez más, dice, contrabando, tratándose de vehículos de procedencia extranjera, se actualizan los tipos de contrabando básico, contrabando presunto o contrabando equiparado, a que se refieren los artículos 102, 103 o 105, fracción séptima, y no el genérico contenido en el 105. Bueno, aquí está un poco confuso, pero al final habla del contrabando, tanto pues lo que se considera contrabando, que aquí le ponen básico, el presunto y el equiparado, respecto a los vehículos de procedencia extranjera. Al existir diversos preceptos legales que pretenden sancionar el hecho punible, consiste en poseer un vehículo de procedencia extranjera sin la documentación que acredite su legal estancia en el país, se actualiza un concurso aparente de normas que debe resolverse aplicando el principio de especialidad contenido en el artículo 6º del Código Penal Federal, que esencialmente implica preferir a la norma que describa más detalladamente la conducta. En este caso, lo que está diciendo es justamente eso, ¿no? O sea, acuérdense que hablábamos de la tipicidad de una conducta y que esta tipicidad es lo que te va a describir, ¿no? Entonces, como podemos ver, el internar vehículos de procedencia extranjera pues está contemplado en estos diferentes artículos, que son los diferentes supuestos que hay de contrabando, y en cada uno viene una descripción parecida, pero para efecto de ya aplicarla a un caso concreto, pues entonces lo que te dice es que tendrías que atender al principio de especialidad, ¿qué es esto? A la norma que describa más detalladamente la conducta, ¿no? Porque pues a lo mejor, no lo sé, o sea, varía si el vehículo se ingresó por vía marítima o se ingresó de noche,
o lo que sea, o sea, tienes que ver cuál es la conducta que se adecua más al caso concreto, la que detalla mejor esa conducta antijurídica. Aquí también nos vamos a remitir un poquito a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que básicamente nos dice que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación, que está obviamente dentro de los cuales está el contrabando y su equiparable, ¿no? De conformidad con lo dispuesto en los artículos 102, 105, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones 2 o tercera, párrafo segundo del artículo 104. Entonces, es decir, si una autoridad detecta que se está cometiendo el contrabando en estos supuestos, pues puede dictar la medida de prisión preventiva oficiosa. Nada más déjenme les corroboro exactamente a qué se refiere, porque vienen los supuestos vienen muy específicos, en qué casos sí va a proceder esta prisión preventiva oficiosa. Bueno, el artículo 102 es el que vimos, ¿no? Es lo que se considera como delito de contrabando, que se omitan el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias, que no se tenga el permiso de la autoridad competente, que sean de importación o exportación prohibida. En cualquiera de esos casos, te pueden emitir una prisión preventiva oficiosa, ¿no? El otro supuesto dice artículo 105, fracción 1 y cuarta. La fracción 1 es quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país o sin el permiso de la autoridad federal competente, si en marbetes o precintos, tratándose de envases recipientes, según corresponda. Aquí, en este caso, también puede ameritar la prisión preventiva oficiosa, fracción cuarta, que tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido. O sea, creo que estas supuesto, pues es también como muy claro, ¿no? O sea, ya traes una mercancía ilegal, inmediatamente procede la prisión preventiva oficiosa en lo que se resuelve la situación jurídica. Dice la fracción 2 y 3, 2 o 3 del 104. 104. Ok, sí. Y habla justamente de cuando estos sean calificados. O sea, es decir, te van a sancionar en los supuestos que les acabo de comentar. Me voy a regresar. De 3 a 9 años de prisión. Perdón, de 3 a 9 años. O de 3 a 6 años. Si además se cometió, aquí lo dice claramente, cuando sean calificados, ¿no? Recuerden que esto es cuando se comete por más de 3 personas, o sea, delincuencia organizada, que se haya efectuado de noche, que se haya efectuado ostentándote como servidor público, etcétera, es cuando pues va a proceder esta prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y pues creo que la finalidad de determinarlo así,
es justamente pues para evitar que estas personas pues vayan a escapar, ¿no? de las autoridades. Y pues, bueno, básicamente eso es lo que integra al delito de contrabando. No sé si tengan alguna duda, híjole, creo que me faltó, a ver si más bien me sobró tiempo o me fui muy rápido, pero no sé si tengan alguna duda respecto a alguno de los puntos, eh, algún punto que quieran que se profundice un poco más, si les quedó claro cómo opera eh, la autoridad hacendaria, si tienen alguna duda del tipo de delito, de las sanciones. Y bueno, también aquí mencionarles rapidísimo, aquí me estoy regresando al tema de cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital eh, de tipo ingreso o traslado al que se le incorpore el complemento carta aporte. Recordemos que ya no va a haber prórroga para emitir mal un complemento carta aporte. Hasta el momento tenemos hasta el 31 de julio para que, digamos, tengamos esta prórroga donde podamos todavía emitirlo con algún tipo de equivocación y demás, pero a partir del 1 de agosto, pues ya tiene que estar correctamente emitido y y pues con el comprobante fiscal respectivo, ¿no? Entonces, pues digamos que también ahí pues es como un foquito rojo para todas las personas que transitan con estos documentos, porque pues si no si no lo tienen, como dice sí, el comprobante fiscal digital, tan solo el hecho de no traerlo, pues ya considera que estás incurriendo en el delito de contrabando. Y suponemos que a raíz de que se acabe esta prórroga, la autoridad pueda ser un poco más incisiva en revisar este tipo de cuestiones, ¿no? A ver, aquí, por acá tengo una duda. La duda dice, cuando la autoridad detecta que estás haciendo defraudación fiscal, ¿cuánto tiempo se tarda para bloquearte las cuentas bancarias? Ese dato ahorita, la verdad, no te lo tendría porque estábamos hablando del delito de contrabando, eh, pero si gustas, te lo investigo y te lo mando en privado. Ya tengo ahí tu nombre y te lo puedo decir. La verdad es que no sé si encuentre como tal qué término tiene para congelarte, bueno, cuentas bancarias. No sé si lo establezca el, la ley o si sea ya como a potestad de la autoridad que en cuanto se percata, se va sobre eso. La verdad es que te lo tendría que investigar más a fondo, pero ahí me quedo con tu duda. No sé si alguien más tenga otra duda.
Ok, pues creo que ya no hay más dudas. Espero igual no haberlos revuelto. Espero haber sido lo más clara posible, dado que como pudimos ver y como les comenté desde el principio, pues se trata de la conjunción de dos materias, la penal, la fiscal, y en una parte también de comercio exterior o aduanero, por lo cual pues los términos de pronto pues pueden ser un poco confusos para las personas que no están familiarizados con ellos, pero igual si tienen alguna duda, pues no duden en hacérmelo llegar y pues ojalá se las pueda esclarecer. Ok, pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención y les deseo un excelente fin de semana. Gracias.